Ser leal y recibir traición a cambio es sin duda una experiencia devastadora. Esta es la triste realidad que impregna la vida de un hombre llamado Urías, como se relata en la Biblia. Lo más impactante es que la traición que Urías enfrentó vino de alguien que tenía un profundo respeto por la palabra de Dios. Estamos hablando de una persona que se esforzaba al máximo para vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor. Una persona que es descrita en la Biblia como un hombre según el corazón de Dios. Estamos hablando, por supuesto, del rey David. Ser traicionado por una persona impía ya es bastante doloroso, pero ser traicionado por alguien que teme a Dios es aún más devastador. En la historia de David, una historia repleta de conquistas, realizaciones y bendiciones, la historia del rey más importante de la monarquía israelí, el mayor escritor del libro de Salmos, el antepasado del propio Señor Jesús, también encontramos a Urías. Por grandes que fueran los logros de David, nunca pudieron ocultar su error con Urías. Por lo tanto, al hablar de la historia de Urías es imposible no pensar en la caída de un hombre de Dios. Y en este video entenderás todo lo que la Biblia dice acerca de quién era Urías. Urías era un hitita que sirvió en el ejército del rey David. El nombre Urías básicamente significa «Mi luz es Yahweh». Este nombre era común en los tiempos bíblicos y se refiere a al menos 4 personajes en la Biblia, incluyendo al sumo sacerdote de la época de Isaías durante el reinado de Acaz, un profeta fiel al Señor contemporáneo de Jeremías y un sacerdote del período post-exilio. El Urías del que estamos hablando era un hitita o un eteo. Estos dos términos son equivalentes en la literatura bíblica. Para los que no saben, los eteos eran un pueblo indoeuropeo que estableció un imperio en Anatolia Central, territorio de la actual Turquía, alrededor de 2000 años antes de Cristo. Considerando el período y el contexto histórico de los pasajes bíblicos en que estas personas son mencionadas, existen diferentes interpretaciones sobre los eteos bíblicos. Las principales consideraciones sugieren que ellos eran pueblos eteos que en algún momento migraron hacia la región de Canaán y sus territorios cercanos, o que eran habitantes de reinos del norte de Siria durante el primer milenio antes de Cristo, normalmente designados como neoeteos. En el caso específico de Urías, es muy probable que fuera un neoeteo sirio. Incluso sabemos que la base del ejército de David estaba formada por tropas mercenarias extranjeras. De todos modos, la narrativa bíblica deja claro que Urías era un extranjero. Sin embargo, Urías vivía en Jerusalén, y teniendo en cuenta el significado de su nombre y el ejemplo de su conducta, parece razonable sugerir que había adoptado la religión hebrea. Algunos comentaristas incluso ven en el comportamiento de Urías una cierta preocupación en observar la fiesta de los tabernáculos. La Biblia dice que Urías estaba casado con una mujer llamada Batseba, hija de Elián y nieta de Aitofel el Ilonita. Pero la Biblia no proporciona ningún detalle específico sobre la relación entre Urías y Batseba. Urías es principalmente destacado en las Escrituras debido al episodio del adulterio de David con Batseba, que en la época era su esposa. La Biblia registra que la tragedia de Urías comenzó cuando él estaba lejos de casa. El texto bíblico informa que Urías estaba en guerra contra los amonitas, en la época en que las tropas israelíes estaban invirtiendo contra la capital amonita Rabá, bajo el mando de Joab. El rey David, que no estaba en la guerra, una tarde vio desde la terraza de su palacio a una bella mujer bañándose. Al principio, él no sabía quién era aquella mujer, pero rápidamente fue informado de que se trataba de la esposa de Urías. Sin embargo, David no se sintió intimidado por el hecho de que Batseba era una mujer comprometida y mandó que sus mensajeros la trajeran. Aquella era la orden del rey, y ciertamente Batseba no pudo resistir. Ella fue a David, se relacionó con él y después volvió a su casa. Más tarde, Batseba descubrió que estaba embarazada, pero como Urías aún estaba acampado con las tropas israelíes, obviamente el hijo no podía ser suyo. Entonces la mujer de Urías envió a advertir a David del embarazo.
y fue a partir de ahí que el rey de Israel comenzó a tramar su plan terrible. Inicialmente, David ordenó a Urías que fuera traído de Raba a Jerusalén por Joab. El plan de David era hacer que Urías volviera a casa y pasara tiempo con Betsabé, creando así una justificación para su embarazo. Sin embargo, David no contaba con la determinación y la fidelidad de Urías. Al llegar a Jerusalén, Urías se reunió con David, que fingió estar interesado en noticias de la batalla. Entonces, David ordenó a Urías que se fuera a casa a descansar e incluso le envió un regalo de la mesa real. Pero en lugar de ir a casa, Urías decidió dormir a la puerta del palacio junto con los siervos del rey. Cuando David fue informado de que Urías se había quedado en el palacio, le preguntó por qué no había vuelto a casa. La respuesta de Urías reveló la profundidad de su lealtad. Y dijo Urías a David: «El arca, Israel y Judá están en tiendas, y Joab mi señor y los siervos de mi señor están acampados en el campo. ¿Y entraré en mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa». Al día siguiente, la Biblia relata que David incluso invitó a Urías a un banquete con la intención de embriagarlo. Sin embargo, aún así, Urías no fue a casa y prefirió dormir en la puerta del palacio para mantener su puesto de soldado. Al darse cuenta de que no podía hacer que Urías se reuniera con Batseba, David escribió una carta a Joab y la envió por mano del mismo Urías. Este leal soldado no tenía ni idea de que llevaba el mensaje de su propia sentencia de muerte, porque en la carta de David había una orden para que Joab pusiera a Urías en la primera línea de la batalla más intensa e hiciera que las tropas israelitas lo abandonaran allí para ser herido y muerto. El plan de David funcionó. Joab siguió sus instrucciones y Urías murió en la batalla. En Jerusalén, al enterarse de la muerte de su marido, Batseba se lamentó, pero después de terminado su período de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella se convirtió en una de sus esposas. Por lo tanto, Urías murió sin saber que había sido traicionado por el rey, a quien había jurado lealtad, y que su esposa estaba embarazada de otro hombre. Murió sin saber que estaba siendo víctima de un hombre a quien tanto admiraba, un hombre temeroso de Dios, pero que había permitido que su corazón fuera dominado por el pecado. David, por otro lado, pensaba que su pecado quedaría definitivamente encubierto. Batseba incluso llegó a dar a luz al hijo que esperaba de David. Sin embargo, aunque David logró ocultar su pecado a Urías y a otras personas, no pudo ocultárselo a Dios. Parece que el rey de Israel había olvidado que no hay nada oculto a los ojos de Jehová. La Biblia relata que el Señor envió al profeta Natán a confrontar a David por su grave pecado contra Urías. A través del profeta, Dios recordó a David cómo él lo había elegido como rey, lo había librado de sus enemigos y lo había bendecido mucho. Y a pesar de eso, él había practicado ese mal. Entonces Dios anunció a David que, así como él había herido a espada a Urías y tomado a su mujer, la espada no se apartaría de su casa, y sus mujeres también serían tomadas por otro. Y nada de esto ocurriría oculto, como David intentó hacer, sino que ocurriría públicamente ante todo Israel. Y tan pronto como la carga del Señor vino sobre David, y su primer hijo con Betsabé enfermó y murió. Después, la secuencia de la historia de la familia de David fue marcada por tragedias, y en un determinado momento, uno de sus propios hijos, Absalón, tomó a sus mujeres ante el pueblo de Israel, tal como el profeta Natán había anunciado. Y esta triste historia que envuelve a Urías es una prueba más de que la parte de la gracia de Dios no hay nadie realmente bueno y justo que merezca, por méritos propios, el favor divino. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías quién era Urías en la Biblia. Y no te olvides de suscribirte aquí en el canal si aún no te has suscrito, deja tu like y sigue viendo nuestros videos del canal. Quédate con Dios y hasta el próximo video.